Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar con Silvia Morales Chainé. Ella es profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM y también es coordinadora de los centros de servicio, del Centro de Servicio Psicológico, también de la UNAM. Silvia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Mireya, es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar. También está con nosotros Silvia, hoy tenemos muchas Silvias en la mesa. Ella es Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, también de la UNAM. Agradezco Silvia, la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también está en la mesa Tamara Cordera Tucker, ella es asesora de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, justo también en temas que tienen que ver con salud mental y psicología en general. Muchas gracias, Mireya. Pues muchísimas gracias a las tres. Yo creo que este es un programa que tenemos ya mucho tiempo pensándolo. Es un programa que yo creo que es urgente en términos de comunicación, pero lo que ustedes están haciendo realmente va al corazón de uno de los grandes temas, sobre todo de nuestra juventud, aunque también de nuestros adultos no tan jóvenes y nuestros adultos mayores, que es el tema de la salud mental, un tema tan estigmatizado, un tema tan relegado incluso en temas de salud pública y que hoy empieza a tomar una visibilidad mucho mayor y nos parece que es muy importante que la universidad sea punta de lanza en estos temas. Pues cuéntenos un poquito qué hacen y por qué lo hacen. Silvia. Yo estoy muy feliz de trabajar hoy día con la doctora Ortiz, ¿no? La Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología hoy día colaboran en este proyecto tan importante de promover la salud mental en nuestros jóvenes, particularmente en nuestra comunidad universitaria, pero en México en general, ¿no? Sabemos que 1 de cada 4 personas en el mundo, y México no es la excepción, está en riesgo de padecer problemas de salud mental, consumo de sustancias o situaciones de corte neurológico que debemos prever, pero sobre todo interrumpir, el poder identificar los riesgos a padecer estos trastornos en las primeras etapas del padecimiento nos permite ayudar a recuperar la salud mental, el bienestar, el buen desempeño académico, ocupacional, familiar y social. Es uno de los temas más importantes que estamos tratando de abordar. ¿Cuáles son los factores que inciden, sobre todo en la salud mental de nuestros jóvenes hoy en día? Pues es un fenómeno muy complejo porque precisamente uno lo tiene que abordar desde distintas áreas del conocimiento y también, yo diría, de la preocupación que debemos tener todos los profesionales que nos dedicamos a la salud mental. Uno de los grandes problemas pues, son las cuestiones de tipo social, psicológico, pero no debemos dejar de lado lo biológico y que esto también debe tener conocimiento la población y saber, sobre todo cuando ocurre en un joven, que hay factores que están determinando esta conducta alterada, por así decirlo, y uno de los problemas más serios que enfrenta la sociedad actualmente es el incremento, por ejemplo, de suicidios en una edad muy temprana, que es de 15 a 19 años, y que ellos están en etapa precisamente pues de estudiantes y que los familiares piensan que pueden estar manipulando, que pueden estar de alguna manera en una situación de la adolescencia, y es cuando entonces se deja de lado esta problemática y no se le da la importancia de vida, ¿no? Es adolescente, sí. No sabe lo que quiere, anda probando. Exactamente. ¿No? Entonces, esto debe saberlo la familia, porque muchas veces también uno tiene que explorar qué pasa en los antecedentes familiares, quiénes han padecido estos cuadros de depresión, y la mayoría no tratados. Por ejemplo, uno de los estudios de la doctora Medina Mora dice que en México se tardan hasta 14 años en acudir a atención para salud mental. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya hubo años de vida perdido, hubo deterioro, por así decirlo, en el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, es fundamental que la familia también y la sociedad esté informada, que eso es lo que también nos interesa, además de pues entrenar a médicos y también pues digamos profesionales de la salud mental para que puedan detectar estos riesgos, para que puedan hacer evaluaciones. Estamos trabajando en eso, estamos realmente haciendo como, no solo la UNAM como institución, sino en general las instituciones de salud pública del país. Sí, sí.
esta tarea, estas campañas y qué impacto está teniendo en la población. Y luego vamos a platicar un poquito de los prejuicios sobre el tema, ¿no? Claro. Sí, Tamara. Bueno, yo estaba pensando en lo que decía doctora de los factores y la familia, también hablando específicamente de la UNAM, como hay distintos vertientes, ¿no? Uno es, por ejemplo, la preocupación de los profesores de saber qué hacer ante casos, como ellos le llaman, donde los ven preocupados, tristes, desaliñados o empiezan a bajar el desempeño escolar. Entonces, es importante. Desinteresados. Sí, desinteresados. ¿No? O también lo que yo he notado es como, es un tema que preocupa, pero cuando lo ponemos sobre la mesa y lo visibilizamos, la gente empieza a interesarse más. Por ejemplo, en las ferias de salud yo puse el número del Centro de Atención Psicológica a Distancia y ha causado éxito porque dicen, ¿a poco puedo llamar si estoy en una crisis, si tengo una preocupación? Entonces, me parece que como la UNAM y como país tenemos un gran trabajo de empezar a poner los temas sobre la mesa sin prejuicios y empezar a romper estas barreras para que la gente sea atendida lo más pronto posible y que no pasen 14 años, ¿no? Claro. Es un tema de dos lados, ¿no? Así es. O sea, de quien está padeciendo algún problema y de quienes lo tenemos que atender, ¿no? Y cómo creamos esas correas y esos puentes, y pasa necesariamente por la desestigmatización. Exacto. Sí, yo creo que algo que es muy importante es la suma de esfuerzos y justamente aquí estamos, ¿no? Silvia, ¿no? Trabajando conjuntamente, porque yo creo que tenemos que sumar esfuerzos. O sea, cuando se trabaja aisladamente, es difícil de alcanzar algunos de los objetivos. Entonces, bueno, pues la UNAM es un referente y creo que es la primera vez en que la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina y principalmente el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental ha entablado una comunicación y también un trabajo que nos ha llevado a pues mostrarnos como realmente lo decimos, una intervención en equipo multidisciplinario, porque lo tenemos en la teoría, pero ya en la práctica no es tan fácil. Y creo que eso hemos hecho y hemos ido avanzando en este sentido. Y entonces hemos trabajado en un programa específico que se llama el entrenamiento en el MSGAP, que es una guía que la OMS propone justamente para tratar de reducir la brecha de atención, porque no habemos suficientes especialistas para atender los problemas de salud mental. Y también, pues, empoderar a las personas para que ellos puedan también saber y tengan conocimiento de qué es lo que está sucediendo con la salud mental y puedan decir, oye, pues ve a tal parte, o hay una institución, o hay un número telefónico en donde te pueden atender. Entonces, todo esto es lo que precisamente la guía contiene, porque hay que pues informar a profesionales, no profesionales, al público en general, ¿no? Sobre estos aspectos para que ellos puedan también pues solicitar la ayuda y también disminuir los riesgos, porque quien primero se da cuenta es la familia. Pero pasa desapercibido porque hay otras cosas que atender y como que es su forma de ser. Es su forma de ser. O es su forma de ser, que es ¿no? todavía más crítico, ¿no? Porque pues él así es, se enoja de todo. Así es. O está en la adolescencia. O está en la adolescencia. Exacto. Y el interés de trabajar juntas surge justamente por esta inquietud que tenemos tanto profesionales de la salud como no profesionales de la salud en generar reducción en el tiempo que tarda una persona en llegar, no solo al tercer nivel, desde el primer nivel, desde la prevención, desde las primeras etapas a la mejor intervención, aquella basada en la evidencia. Hay un psiquiatra por cada 100,000 habitantes en el mundo, hay 6 psicólogos en promedio por cada 100,000 habitantes. Pero además de ese número tan bajo de profesionales que tienen la formación, muchas veces no sabemos cómo actuar y cómo conectarnos desde el primero al tercer nivel para darle a la población una muy buena opción de intervención. Entonces hemos estado trabajando en distintas líneas, tanto en la prevención en el primer nivel, en el segundo y en el tercero de atención, en la capacitación de profesionales de la salud, de no profesionales de la salud, pero sobre todo en conectarnos, en monitorear el cómo lo estamos aplicando, cómo estamos llevando realmente estas habilidades para dar un servicio de calidad y efectivo a la población. Cuando hablamos de primer, segundo y tercer nivel, ¿cómo podríamos, así de manera muy general, describir qué es cada uno de estos niveles, también para que nuestro público pueda conectar con esta
con esta información. Sí, el primer nivel, pues sobre todo son los centros de atención, como los centros de salud, podríamos decir, centros de salud en general, ¿no? Comunitarios, después centros comunitarios de salud mental, porque también contamos en la ciudad, al menos contamos en distintos polos de la ciudad, tenemos centros de salud mental comunitarios, se llaman SECOSAM, ¿no? Los SECOSAM. Y también tenemos, pues en la universidad, el centro de atención en la Facultad de Psicología y en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental tenemos la clínica del programa de salud mental y actualmente tenemos otros 2 programas, que es la clínica de atención a las adicciones y otra que es de atención a la violencia de género. Entonces, hemos ido como implementando una serie de estrategias y grupos de trabajo, y esto pues, sería el primer nivel de atención. Segundo nivel de atención serían, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos con los que contamos en la ciudad, y el tercer nivel serían los institutos, como es el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Neurología, que atiende este tipo de problemas que están considerados dentro del programa de salud mental. Claro. Y que, ¿por qué dije neurología? Porque también hay que considerar otros trastornos como la epilepsia, que no necesariamente es un área de la psiquiatría, sino de la neurología, pero que tiene toda una serie de consecuencias en la salud mental de las personas, ¿no? Y de la familia y la sociedad. Entonces, así podríamos entender primero, segundo y tercer nivel, y por eso nosotros tenemos acción sobre el primer nivel, claro, y con los no profesionales, ¿no? Como sería pues los de Ventanilla, que ya se fue un grupo a la frontera a preparar a quienes trabajan en las ventanillas de salud para que también investiguen en esta entrevista que se hace a migrantes, ¿no? Que están en la frontera y que están atendiéndose pues cuáles son los problemas que tienen de salud, y pues solicitaron y dijeron, oigan, pero es que también tienen otros problemas, claro, como la depresión, claro, como la ansiedad y todo esto. ¿Cómo les preguntamos o qué hacemos? Bueno, pues entonces el grupo que formamos Silvia y yo, con una cantidad ya muy buena de profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, entonces se está yendo a capacitar a estas personas no profesionales, pero que tienen contacto con las personas para pues investigar y ayudar en sus problemas de salud, incluyendo la salud mental. Sí, no, qué importante es, sobre todo en grupos que están sometidos a tanta presión, ¿no? Como por ejemplo los migrantes que pues hoy temen hasta por su vida, ¿no? Así es. Bueno, sí, siempre, sí, pero hoy más que en otras épocas. Sí, yo agregaría los niveles de severidad de un riesgo, ¿no? Creo que en estos 3 niveles que maravillosamente describió la doctora Ortiz, sabemos que no necesariamente ya padezco un trastorno grave mental, puedo estar teniendo riesgos por estado de ánimo pues alterado, ya sea por depresión, por tristeza, por ansiedad o por estrés en condiciones justificadas como las que aclarabas, ¿no? El caso de la migración, que puede llevarme no a tener un trastorno ya desarrollado, pero sí un nivel primario de atención, el que yo pueda estar no necesariamente en un internamiento, sino en un centro ambulatorio de corte externa, la consulta, en la que puedo atender estos riesgos. No tengo que estar extremadamente mal para ir al médico, para ir al contrario, psicólogo. ¿no? O sea, la salud mental, al igual que cualquier otro tipo de salud, la prevención es una parte muy importante. Vamos a hacer un corte muy rápido. Usted ya sabe, tenemos que ir a este breve corte, pero enseguida regresamos. Sí, me parece que los niveles son fundamentales. El poder prevenir indicadores en sus etapas tempranas y evitar que trasciendan a un padecimiento también es una propuesta nueva de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Pensamos que si yo tengo un trastorno va a evolucionar hasta la muerte, y si no lo atiendo, por supuesto, pero la nueva apuesta es que si lo interrumpo, si lo identifico en etapas tempranas, puedo rápidamente obtener mi bienestar social, familiar, individual, y creo que es la gran apuesta que estamos tratando de alcanzar, la prevención desde las primeras etapas y la atención efectiva basada en la evidencia de estos riesgos a padecer un trastorno. Y qué importante es eso, ¿no? Porque hay
como toda, quizás está muy estigmatizado el tema de la salud mental. Así es. ¿No? Y en esta estigmatización se anula mucho las posibilidades de atención. Así es. ¿No? Porque primero es difícil que la persona, en muchos casos, siquiera reconozca que tenga un problema genuinamente, o sea, no que no lo quiera reconocer. Pero si alguien más se lo dice, puede que lo tome muy a mal. Así ¿no? es. Sí. Así es. Entonces, ¿cómo manejamos esa parte de la comunicación y cómo podemos transmitirles a las personas la información de manera que ellos mismos se puedan empoderar de su propia salud? Así es. Hemos estado trabajando con la doctora Silvia, la de GACO, y justamente hemos trabajado mucho todo el tema de las campañas y de cómo comunicar de una manera abierta, sin prejuicios, con sensibilidad, los temas de salud mental, ¿no? Desde es normal sentirse triste de vez en cuando, y entonces lo que está pasando es que la comunidad se empieza a identificar, les estamos hablando a ellos, y además siempre poniendo a dónde pueden llamar. Justamente, eso es bien importante. Sí, nomás le hace sentir que sí tiene un problema y no le dices dónde lo puede atender, pues le generas más preocupación, ¿no? Así es. Sí, parte de la prevención está en la comunicación. Sí. Y empezar a visibilizar de nuevo esa palabra, la salud mental, ¿no? Y que todos a veces podemos tener problemas y que hay opciones de ayuda. Así es. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando de cerca. Tu salud también es mental. Tu salud también es mental. Exactamente. Así es. Sí, Ahora es nuestro término, ¿verdad? Mi claro, salud así también es mental. Sí. Sí, también la Facultad de Medicina ha desarrollado ya varias campañas y han estado abiertas al público. Y tuvimos una en el Bosque de Chapultepec, otra junto con Psicología también, y otras facultades, ¿no? Estuvieron participando para desarrollar pues esta interacción con el público, porque también esto, el abrirse al público en espacios que son visitados por familias, por niños, por no sé, es el fin de semana, ¿no? En donde se va a pasear y encontrarse esto, empieza a cobrar interés. Se muestran claramente interesados cuando dicen, bueno, voy a oír qué cosa es lo que están diciendo, y sobre todo también me llama mucho la atención que cuando ven el escudo de la UNAM, como que es una convocatoria para el público en general, claro. ¿No? Hay confianza, sí. Y esto ha resultado también de manera muy importante el cambio que seguramente tendrán cada vez que haya más ferias informativas o como ahora se le llaman ferias de salud emocional, en donde se habla de trastornos tan frecuentes como son los trastornos afectivos y principalmente la depresión. La depresión, que como todos sabemos, cuando se agrava puede llegar al suicidio. Y evitar el suicidio, que últimamente, sobre todo en niños y adolescentes, se ha incrementado, pues a todo mundo le interesa, ¿no? Los otros trastornos que son muy frecuentes en la población mexicana. ¿Por qué se ha incrementado? Hay muchos factores, como bien indicaba la doctora Ortiz, biológicos, genéticos y ambientales. Sabemos que estamos en una etapa, una época en la que la violencia, las condiciones estresantes pueden disparar fuertemente. Pues si yo tengo una predisposición genética a desarrollar un trastorno asociado con la emoción o en sus menores niveles, como decíamos, creo que el tema es identificar que tiene ese sustrato biológico. Creo que eso también nos ha ayudado a acercarnos a la población, el que entendamos que el que yo sienta tristeza, que me sienta enojado, irritable ante condiciones que me están pasando y aunque no me estén pasando, es algo que se puede atender. Hablar con su nivel de discurso en términos de esto me está pasando a mí, ¿no? Y yo hago un ejercicio que a mis alumnos pues les despierta y les llama la atención, ¿no? Si es 1 de cada 4, les digo 1, 2, 3, 4. O sea, 1 de cada 4 personas puede estar, aun cuando tengo muchos factores que me protegen a perder la salud mental, puedo estar entre esos 4. Y entonces tengo que estar alerta, atento a qué siento, qué pienso, cómo lo enfrento, cómo lo resuelvo. Y lo que hacemos en estas campañas es justamente, no solamente ayudarme a identificar qué siento y cómo lo identifico, sino qué puedo hacer,
que si aprendo, así es. ¿Y ahora qué hago? Si aprendo a definitivamente. enfrentarlo, si aprendo a resolverlo, a pedir ayuda, apoyarme de la gente en quien confío, en quienes, como dice la doctora, si en el escudo siento confianza, me acerco y pregunto y evito la estigmatización. Algo que vamos a encontrar también mucho en los libros, la invalidación, pensar que es un problema de actitud. Se le va a quitar con la edad. con la edad. Echándole ganas. No, Echarle échale ganitas. ganas, ¿no? Como que si la depresión fuera la enfermedad de echarle ganas, y eso no es así. Y algo muy importante en esta pregunta O de es que eres flojo, que es flojo, que no tienes, exacto, nada te porque se la interesa. pasa, dice, pero ¿por qué si se la pasa viendo la tele? O sea, se la pasa muy cómodo y a veces no va a la escuela, falta. Entonces tienen que saber que esto podría ser ya un digamos, elemento que está relacionado con un estado afectivo como la depresión. ¿Qué otra cosa podemos señalar en el aumento o incremento del suicidio? También las condiciones de vida en las que tienen ahora nuestros adolescentes. No cuentan con espacios, por ejemplo, para hacer deporte. No cuentan con espacios para el esparcimiento, ¿no? La socialización. Ahora todos están en sus aparatos y se ha vuelto se ha vuelto como en un mundo muy aislado, ¿no? Entonces, la soledad, el estrés, que es otra condición biológica que también ya se sabe científicamente que cuando el estrés se vuelve tóxico, modifica elementos de neurotransmisores que están asociados a estos trastornos. ¿Y cómo pueden identificar en particular nuestros jóvenes, pero en general las personas, qué es estrés? Y si lo están manejando bien, digo, porque todos vivimos momentos de estrés en nuestra vida, pero el estrés tóxico, pero además es el que incluso es un sostiene. asunto que en muchas ocasiones es benéfico porque te hace reaccionar frente a cosas, actuar. Así es. Pero ¿en qué momento se vuelve tóxico? Sí, bueno, cuando ya le está impidiendo estos síntomas que están asociados al estrés, como sería la taquicardia, el malestar gástrico, la cefalea, el dolor de cabeza, ¿no? Que tienen malestares también musculares, todo esto de contracturas musculares, y los empieza a discapacitar, es decir, ya les duele, o sea, ya les duele físicamente, y además se sienten, como dicen las personas, muy presionados. Yo estoy muy presionado. ¿Qué quiere decir eso? Que se está sintiendo agobiado, como que ya no puede salir del círculo que le está llevando a cada vez estar más constreñido, y esto le lleva también a aislarse, a la irritabilidad, a la dificultad de relacionarse con los otros, porque entonces empieza a tener problemas de relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo es, Sí, no? Porque sí. hoy la sociedad te dice que la presión es importante, que es buena, que hay que, y que si no estás que la competencia. Porque el estrés justo ¿no? nos hace estar alertas, el estrés nos hace interesarnos en el futuro también, o sea, si no nos sentimos producir, si no estamos estresados, si no nos estresamos, pues estamos muy tranquilamente, muy cómodos, ¿verdad? Entonces sí, es útil el estrés, pero ¿cuándo se vuelve patológico? Pues justo cuando ya nos está impidiendo, por ejemplo, estudiar, nos está impidiendo trabajar, relacionarnos con los otros, y que tienen todas estas sintomatologías, ¿no? Creo que la doctora tocó un punto fundamental. Pensamos que un problema de salud mental, ¿no?, está como en el aire, y ella lo está conectado muy bien con el cuerpo, conocer las reacciones que mi cuerpo tiene, la manera en que siento físicamente, pienso, qué cosas llegan a mi cabeza, mis ideas, y cómo me comporto. Son estos tres ámbitos importantes que si yo me observo, aprendo a autoevaluarme, a conocerme mejor, sé que a lo mejor estoy rebasando una situación en cuanto a mi dolor de estómago, que tengo demasiada sudoración, que me altero rápidamente, que me enojo, que grito. Hay distintas áreas que no me quiero levantar, o que lloro demasiado, o me enojo demasiado. A veces pensamos que la depresión solo es llanto, y a lo mejor estoy demasiado enojado con todo el mundo, irritable. Pero creo que la clave está en autoconocerme, en conocer cómo estoy reaccionando ante cada evento de vida. Eso me va a dar la pauta. Pedir ayuda si no lo estoy logrando enfrentar de una manera eficiente, si no logro reducir el estrés, la tensión, el nerviosismo. Me pasó en la época del sismo, ¿no? En el 2017, que las personas identifican cómo se sentían, y algo que les aliviaba mucho, dicen, es normal, entonces me muevo al piso.
Sí. Y daba mucha Sí, a paz. todos, ¿no? Exacto, exactamente. Decíamos, Sí, ¿no? entonces no estoy Ese loco. reconocimiento, O sea, tú sí. también estás sintiendo que se Claro, mueve el piso claro. y entonces me atrevo a pedir ayuda. Ya no me siento raro, ya sé que es algo que se puede resolver, que lo tengo que enfrentar. Sí. Creo que la clave está también en entender que la salud mental está ligada con la física. Así es. Totalmente. Sí, definitivamente. No podemos separarlo, porque entonces volvemos atrás en la historia. Ahora tenemos bien claro que hay una retroalimentación, por así decirlo. Si también estamos enfermos físicamente, podemos deprimirnos. claro. Una diabetes, por ejemplo, puede tener comórbidamente un episodio depresivo y una depresión pues va a enfermar el intestino. O sea, ¿por qué? Porque o sea, Sí, ¿no? hay una interconexión y la eso es lo gente que eso, también... sí. incluso hasta, pues, de voz en voz lo sabe, ¿no? Sí. Así es. Tamara. Yo estaba pensando ahorita como el papel que tienen las instituciones, ¿no? La UNAM, y lo que estaban hablando, ¿no? Cuando la gente sabe que hay un lugar donde puedes pedir ayuda, que eso que te pasa se llama estrés o se llama ansiedad, estaba pensando en la Facultad de Contaduría, en la Facultad de Derecho, donde tienen como bastante visibilizados los centros de atención psicológica o los centros de orientación educativa. Lo que me han contado en las dos facultades es que los estudiantes se empiezan a acercar. Sí. ¿No? En Contaduría inclusive me contaron que pidieron una intervención durante el temblor para que les ayudaran, ¿no? O de pronto hay casos, vieron el caso de un alumno que contaba con Asperger y entonces están trabajando justamente con ese salón, ya tienen un protocolo de qué hacer. Me parece bien importante, ¿no? Que pues las escuelas empiecen a No, bueno, hacerlo es evidente, tarea pues, de ¿no? todos, Que hay Sí, 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 El claro. tema, ese es uno de los mensajes que yo eso es. recojo de esta mesa, es que la salud Todos. mental es, como el resto de la salud, un Así tema es. público. Así es, es un ¿no? tema Y público. entonces tenemos que entenderlo así, Así es. asumirlo así, y yo sé Y que no me lo van a esto creer, pero me ya hace- se nos acabó el tiempo. Sí, Presión, bueno. sí. sí, pero bueno, creo que queda mucho en el tintero. Yo creo que hay Claro. muchas cosas que tenemos que seguir platicando. Yo creo que las personas que nos hacen el favor de mirarnos hoy se van a quedar con muchas dudas, con muchas preguntas, y hay todavía mucha tela que cortar en este tema. Vamos a seguir, les prometemos que vamos a seguir trabajándolo. Pues muchas gracias, doctoras Silvia, Muchas gracias. Tamara. No, no. A usted que hizo el favor de acompañarnos en esta emisión, a los colegas de TV UNAM que hacen posible que esta transmisión llegue hasta su casa. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Muchas gracias. Buenas noches.